Empezamos. ¿Qué estamos hoy? Estamos 25, domingo 24 de julio. Domingo 24 de julio. Vamos a empezar con el tema del entendimiento de las escrituras, escudriñando conforme al antiguo arameo, como lo mencionamos ya en el tema anterior. Primero lo vamos a entender en lo literal, como lo hacen todos, y luego lo vamos a escudriñar conforme al entendimiento en el antiguo arameo para sacar el fruto de las parábolas. Ya sabemos que toda la Biblia es parábola, porque así nos lo indica la Biblia, entonces de esta manera nos vamos a ir moviendo. Si se fijan, no traigo así un material específico, porque conforme a lo que dicen las escrituras hay que creerle a Dios y pensar que Él nos va a estar proveyendo en el momento qué tema debemos ir acomodando conforme a lo que se nos está dando. Habrá algunos que no lo crean, pero nosotros que sí lo creemos, por fe vamos a apoyarnos en eso. Lo estamos plasmando en video para después ver qué es lo que nos manda Dios. Entonces, lo primero es, yo le pido a mi Dios Padre que les dé el entendimiento conforme lo dice Lucas 24:45, ¿verdad? Dice que Él es el que nos da el entendimiento de las escrituras, no de otros libros, no de los problemas de nuestra vida, sino el entendimiento a las escrituras. Gente pide otras cosas, no. Es que entendiendo las escrituras nos vamos a saber conducir en nuestra propia vida también. Entonces yo pido para que Dios les ilumine y les dé el entendimiento conforme a su fe. Dice que a todos nos fue dado por nuestra fe. Es por fe para que sea por gracia, no es por otro. Ni por inteligencia, ni por buena gente, ni por ninguna otra circunstancia, sino por fe. Entonces, vamos a empezar a escudriñar el principio de la creación. Vamos a empezar, como lo dice Génesis 1:1. Vamos a Génesis 1:1. Génesis 1:1. Ajá. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así de sencillo. En el principio creó Dios. Dios los creó. Los cielos, que se refiere a lo espiritual, y la tierra, que hace referencia a lo no espiritual, que es lo que podemos tocar, ver. ¿Sí? Entonces creó Dios lo que es los cielos y lo que es la tierra. Los dos aspectos los creó, que es por fe. Primero lo llama, Dios llama a las cosas que no son como si fuesen, o sea, y después se manifiesta. ¿Sí? Primero los llamó, primero sembró, que son los cielos, lo espiritual, y después llegó la manifestación, que es la tierra. ¿Sí? O sea, los dos aspectos los hace Dios. Pero lo vemos en Génesis, como Dios hace por el llamar y hace uso de las dos cualidades que tiene. Dios es varón y hembra, son cualidades. Varón se refiere al don de la palabra, que es la semilla. El don de la palabra es llamar las cosas que no son, por fe. Por fe se llaman las cosas que no son. Y es el don de la palabra. Y el crecimiento o manifestación es lo que conocemos como hembra en el antiguo arameo. Por eso es que la palabra se debe escudriñar y discernir conforme a como Él nos lo indica en la Biblia, que es en el antiguo arameo. Cuando habla del linaje de la palabra, del linaje de Jesús, Jesús es la palabra de Dios. Entonces no nos vamos a fijar en carne,
tenemos que fijarnos en lo espiritual. La palabra no se ve. Nadie ha visto a Dios. Dios es un espíritu. Entonces dice Juan 6:63, dice, la palabra que yo les he dado es espíritu. ¿Sí? De tal manera que el linaje de Cristo Jesús, el linaje de la palabra, es en arameo, en el antiguo arameo. No es en ninguna otra lengua, no se conoce en ninguna otra lengua el significado que Él nos entrega en arameo. Por eso nosotros lo estamos escudriñando en arameo. ¿Sí? Cuando hablamos del linaje de Cristo Jesús no lo vemos como carne. ¿Sí? Segunda de los Corintios 5:16, y si en la carne conociste a Cristo Jesús, ya no es así. Ahora lo tenemos que escudriñar en lo espiritual. ¿Sí? Que es primera de los Corintios 2:13-14, por ahí. Entonces, vamos a inclinarnos a ese aspecto. Ya vamos a dejar la carne a un ladito. Gálatas 5:16-17, por ahí dice, la carne no puede agradar a Dios. ¿Sí? De tal manera que si leemos todo el capítulo de Romanos 7, nos damos cuenta que el pecado está en la carne y por lo tanto la carne no puede agradar a Dios. Bueno, entonces vamos a empezar con el Evangelio de Juan para irlo discerniendo un poquito mejor esto que nos entrega Génesis 1:1. Vámonos a Juan, el Evangelio de Juan, y empezamos por el primer capítulo, primer versículo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ok. En el principio era. La palabra era nos está diciendo que es pasado, o ya no, ya fue. ¿Sí? El verbo es Cristo Jesús, es la palabra. En el principio la palabra era con Dios. Hoy día ya no es con Dios. Ya sabemos que es en nosotros. Pero aquí Juan nos está especificando que era en el principio de la creación, cuando Dios creó los cielos y también la tierra, el verbo estaba con Dios. Dios llamó las cosas por el verbo que sale de Él. ¿Sí? Dice, y el verbo era con Dios. ¿Sí? En el principio era el verbo, ya existía el verbo en Dios. Y era el verbo con Dios. 2 veces nos está diciendo que era. Y luego por tercera vez dice, y el verbo era Dios. Si nos ponemos a fijar, nos está diciendo que el verbo que sale de Dios estaba en Dios. En Génesis, del primer capítulo hasta el versículo 26-27, nos está diciendo los 6 días en los cuales Dios habla y está llamando por el verbo las cosas. Está llamando todo en lo espiritual para que la manifestación después sea. ¿Sí? Bien. Vámonos al capítulo 1, versículo 2 de Juan. Este era en el principio con Dios. El verbo era en el principio con Dios. ¡Ah, caramba! Y ahí empieza la imaginación. Bueno, si al principio Cristo, que es el verbo, nuestro Señor Jesucristo, era con Dios, ¿ahora qué? ¿Ah? Y llega, ¿ahora qué? ¿Dónde está? ¿Dónde quedó? Porque la religión nos lo ha hecho creer que se presentó en una figura de hombre y que nos duró 30 y algunos años, 36. Algunas religiones dicen que 33, pero es un diálogo que está entre la religión y que dentro de lo literal, pues no nos vamos a enfocar en lo literal. Nosotros tenemos que buscar el entendimiento espiritual. Bueno, vamos al tercer versículo del capítulo 1 de Juan. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ok, todas las cosas fueron hechas por Cristo Jesús nuestro Señor. Todas ya fueron hechas.
Y sin nuestro Señor Jesucristo, el Verbo, que es lo mismo que la palabra de Dios, sin Él, nada de lo que es hecho hubiese sido hecho. O sea, la palabra de Dios llamó todas las cosas por fe, ya las llamó. La fe de Dios, la clase de fe de Dios, hizo ya todas las cosas. Después vamos a entrar a la fe de nosotros, la fe del hombre, pero ahorita estamos en el principio, es la fe de Dios. Ahora la cuestión es, ¿y dónde quedó el Verbo? Si en el principio era con Dios, ¿ahora dónde está? Vámonos al 14, al versículo 14. ¿Qué Juan? Ahí de Juan también. El versículo 14. Sí, Juan. 14 que... Capítulo 1, versículo 14. Que dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó Amén. entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, Amén. lleno de gracia y de verdad. Ok. El Verbo es la verdad, es la gracia. Es la gracia y es la verdad. Fue hecho carne. Ok. Ahora vemos que el Verbo ya no está con Dios. Ahora el Verbo se vino hasta el punto en que se hizo carne. ¿Sí? ¿Por qué es necesario que se haga carne? Es un proceso que vamos a ver más adelantito, pero hay que entenderlo de esta manera. Primero el Verbo estaba con Dios. Ahora en el versículo 14 nos dice que ahora está con nosotros. El Verbo es la carne. Pero para eso, para el entendimiento, tenemos que ver que somos nosotros. ¿Qué somos? Tenemos que entender que somos nosotros para entender qué es la carne. ¿Sí? Veámoslo así. En el principio Dios, por el verbo, por el hablar, por el verbalizar, creó todas las cosas. Por tanto, Dios es creador. Dios, hombre en arameo, simboliza con H mayúscula a Dios en arameo. Hombre con H minúscula simboliza la creación. ¿Sí? Y a la creación Dios le puso por nombre Adán. Vamos a Génesis 5:2. Génesis 5:2. Y varón y hembra los crió, y los bendijo, y llamó el nombre de ellos, Adán, el día en que fueron creados. Ok. Y varón y hembra los creó. Y varón y hembra los creó. Sí. Vamos al versículo 1. Nos regresamos 1 para que se entienda mejor. A ese Génesis 5:1. Génesis 5:1. 5:1. Sí. Este es el libro de la generación de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Ok. Vamos a entender bien estas dos palabras, imagen y semejanza. Si nos vamos a Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Ok. Hagamos al hombre a nuestra imagen. La imagen de Dios es espíritu, es espiritual. Juan 4:24 nos dice que Dios es un espíritu. Juan 4:24, lo localicemos nada más para confirmar. 4:24. Juan 4:24, el Evangelio. Dios es espíritu, y Hasta los ahí. que le adoran en Ok. espíritu y verdad es necesario que le adoren. Ok. Aquí hay que confirmar que Dios es espíritu. No es materia, no es tangible. Dios es espíritu. Bueno, aquí vamos entendiendo entonces que Dios creó al hombre a su imagen. O sea, nos hizo en espíritu también. Cuando Dios hizo al hombre en espíritu,
hizo la creación, porque hombre significa creación. Y la creación son todos los billones y billones de espíritus que creó. Esa es creación, es plural, no es singular. Singular es una. Pero cuando el hombre en la religión entiende que Adán es uno, pero Adán es el nombre de toda la creación. Sí, lo acabamos de ver en Génesis 5:2. A la creación, a todos los espíritus les puso por nombre Adán. Y la religión piensa que es uno solo. No, son billones y billones de espíritus. Porque Dios creó al hombre. Hombre significa creación. Sí, mi hermana ahí dice mi claro, sin leerlo. Ahorita lo vamos otra vez a confirmar. Vamos en un orden. Cuando Dios creó al espíritu, lo hizo a imagen y semejanza. Imagen lo hizo en espíritu. Y semejanza son los dones que le dio. Regresemos a Génesis 5:1. Génesis 5:1. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Ok, a semejanza. Aquí la semejanza ya es los dones. Está hablando de los dones. Ahora, fíjese cuál es la semejanza. Vamos al 5:2. Varón y hembra los crió y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán. Ok, hasta ahí. Varón y hembra los crió. Cada espíritu es varón y hembra. Varón y hembra, cada espíritu. Pero esos son los dones, las cualidades de Dios. ¿Qué simboliza la palabra varón y qué simboliza la palabra hembra conforme al antiguo arameo? Es como siembra y cosecha. La siembra se necesita la semilla. La semilla es la palabra de Dios. Esa es la siembra. Y la cosecha es lo que se va a manifestar conforme a lo que se sembró. Si usted sembró maíz, va a cosechar maíz. Dios que sembró y llamó todas las cosas que no son como si fuesen, la manifestación se está dando. Amén. ¿Sí? Entonces, Dios habló y las cosas se empiezan a manifestar. Por eso, varón y hembra nada tiene que ver con la carne. La carne no puede agradar a Dios, dice Gálatas, dice Romanos. Sí, no puede agradar la carne a Dios. ¿Por qué? Porque en la carne está el pecado. Lo vamos a ver más adelante más claramente. Ahorita estamos en lo que es conforme a imagen y conforme a semejanza. Amén. Estamos entendiendo que Dios creó al hombre conforme a imagen, que es en espíritu, y a semejanza, que es varón y hembra. ¿Sí está quedando claro? Perfecto. En esa- Amén, amén. Bien. Entonces ya sabemos que el hombre es un espíritu, pero aquí pongo una parte negra y una parte clara. ¿Sí? Porque Dios sacó el alma del espíritu. Ya sabemos que el espíritu se llama Adán. ¿Sí? Porque a la creación, conforme a Génesis 5:2, sabemos que Dios le puso por nombre a la creación, le puso por nombre Adán. ¿Sí? Entonces ya sabemos que el espíritu se llama Adán. Pero de Adán sacó esa parte negra, que es el alma. ¿Sí? Ahí en Romanos, vamos a Romanos 11, 9:11. Romanos 9:11. Pues no habían No. aún nacido, Romanos 9:11. Romanos 9:11. Sí. Eso. Pues no habían aún nacido. No es. ¿No? ¿Qué dices? Ah, no, es romano, sí. Está bien.
Anda mal la prima. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal para el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese no por obras, sino por el que llama. Por el que llama, Dios es el que llama. Dice, pero no habían aún nacido. O sea, todavía no los había creado Dios. Conforme al propósito de Dios. O sea, este es el propósito de Dios. No entra el propósito de nadie más. Es propósito de Dios. La creación del hombre. No habían aún nacido. ¿Quiénes? Se está refiriendo al Espíritu que Él creó, que llamó. Todavía no era y Dios ya estaba estableciendo su propósito. Ahora pasa al versículo 12. Entonces, se le dijo, el mayor servirá al menor. Perfecto. Aquí estamos viendo que ya Dios estaba estableciendo que el mayor debería servir al menor. Ya estaba establecido. Sí, si nos vamos aquí también a Génesis 25:23. 25:23. Génesis 25:23. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno. Ok, vamos a entender eso. 2 naciones hay en tu seno. El seno es el interior. 2 naciones hay en tu interior. Y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Ok, 2 naciones, 2 nacimientos. Y 2 pueblos serán divididos desde el interior, desde su palabra. Estamos hablando de Dios. ¿Y luego? El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, Así es. y el mayor servirá al menor. Amén. Entonces, el espíritu es más fuerte que el alma, pero el mayor deberá servir al menor. Mire, dice la escritura, dice, porque la mujer que tú me diste me dijo come. Come significa hablar, ¿verdad? En el arameo. Me dijo come y yo hablé, y yo comí. Bueno, dice la escritura que cuando Adán, cuando el espíritu está descansando, está dormido, Dios retira del espíritu a Eva, al alma. ¿Sí? Dios sacó del espíritu, saca al alma. En el caso propio, a Eva la conocemos como la hembra, al varón como Adán. Adán es el espíritu, Eva es el alma. Ahora sí ya quedó más claro. Entonces, Dios hizo la separación conforme a lo que acabamos de leer. Acá está el alma. Sí. Por eso, varón simboliza a Adán y hembra simboliza al alma. Sí está. Hay que entender esto. La palabra es una parábola. La palabra no es literal. Tenemos que encontrar el significado de esa parábola. ¿Sí? Entonces el espíritu lo dividió Dios. Y le pone al alma, le pone libre albedrío. Al alma es el libre albedrío. Aquí está el albedrío, en el alma. Y al espíritu le dice, el mayor servirá al menor. Es como cuando alguno de ustedes tiene 2 hijos. El mayor le encarga que cuide al menor. Sí, vamos a suponer 2 hijos suyos, hermano. Le dice a su hijo mayor de 24 años, tú cuidas a tu hermano que tiene 15. Y al día siguiente le hablan de la cárcel. Aquí estamos. Y usted va directo con el mayor y le dice, oye, pues te encargué que cuides a tu hermano menor. Y el mayor obedientemente le dice, sí, lo estaba cuidando, man. Padre en este caso, ¿eh?
Pero este agarró piedras y rompió los vidrios del vecino. Llegó la policía y nos levantó a los dos, porque tú me dijiste que no lo dejara solo. Así que aquí estoy en la carne, estoy en la cárcel por la desobediencia de del alma. O sea, el espíritu se contaminó de la desobediencia del alma. El espíritu no pecó, el alma desobedeció. Por eso dice la Escritura, a la verdad, a Dios, Dios es la verdad. A la verdad, el espíritu está dispuesto. La carne es la débil. ¿Sí? Entonces, el espíritu nunca, jamás ha desobedecido. Porque si Dios lo hizo a imagen y semejanza de Dios, es perfecto. Amén. Es perfecto, el espíritu es perfecto, nunca ha desobedecido. La religión ya empezó con la duda de no entender, a entender que hay desperfección, pero Dios no puede ser imperfecto, Dios es perfecto. Veámoslo así. Entonces, cuando Dios, en su propósito, por eso dice ahí, propósito de Dios, Él separa las dos naciones, el alma y el espíritu, con el fin de que en el libre albedrío actúe la sabiduría propia. Y en esa sabiduría propia, como lo indica la Torre de Babel, todos se quisieron igualar a Dios. Y la soberbia los hace que pequen. Ahora ya pecaron y ahora entra la condenación. Cuando usted comete un pecado, el pecado se tiene que pagar para limpiarse. ¿Sí? Pero en el caso propio del espíritu y del alma no tienen los medios para pagar. Por eso es que el verbo se tiene que hacer carne. Ahí dice, es verdad y es gracia. El verbo, la gracia, se tiene que manifestar. Vamos a 1 de Juan 5:6. Primera de Juan 5:6. 5:6, sí. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Ok. Fíjese, este es Jesucristo, esta es la palabra de Dios, que ya vino mediante agua y mediante sangre. Sí, ya vino, ya se manifestó. Vamos otra vez al Evangelio de Juan 1:16. Juan 1:16. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Amén. Se fija, de su plenitud, de la palabra de Dios, se nos ha dado a todos. Y gracia sobre gracia, son dos gracias nada más, si se fijan. Son dos gracias, no dice más, nada más dos gracias. Una gracia la tenemos que ya vino por agua, primera gracia. Y la segunda gracia la tenemos en que ya vino por sangre. Sí. En la primera gracia vemos que ya vino por agua, por el nacimiento por agua, y en la segunda gracia vemos que ya vino por sangre, por el nacimiento por sangre. Agua significa pecado y sangre significa sabiduría, en arameo. Sí, en arameo antiguo, sí. El agua significa pecado y la sabiduría significa sangre. De hecho, ahí en Génesis lo vamos a ver. Dios separó las aguas de las aguas. A las aguas de arriba, a las celestiales, les ¿La puso... sangre significa qué? La sangre, sabiduría. Entonces, Dios separó las aguas de las aguas. La de arriba, que es la del cielo, y la de abajo, que es terrenal.
La de arriba que simboliza la fe y la de abajo que simboliza el temor. Dios lo hace en el primer, lo vamos a ver en Génesis 1, no sé, como 6 por ahí. Dice, y separó las aguas de las aguas. Entonces vamos a ver también ahí en Efesios 5:26 cómo hace mención de que el agua aquí es la parte del pecado, el temor, la naturaleza de maldad. Efesios, ¿qué, primo? 5:26. Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Ok, para santificarla. Después vamos a hablar qué significa santificación. Pero el lavamiento del agua parece pleonasmo. Sí. Pero si le ponemos al agua pecado, sería en el lavamiento del pecado por la palabra. Ahí ya tiene el sentido, porque estamos hablando del agua terrenal. Del pecado por la palabra. Ajá. Estamos hablando del agua terrenal. No estamos hablando del agua de arriba. Cuando Dios nos manda el agua de arriba, en un diluvio, nos está mandando su palabra, nos está mandando revelación. Por eso todos los que se establecieron en la palabra de Dios, que simboliza el arca de Noé, es la palabra de Dios. Arca es palabra de Dios. El arca de la alianza es la palabra de Dios que hace alianza con nosotros. No significa un barcote, significa palabra de Dios. Todos los que se establecieron, o sea, el diluvio es la revelación. ¿Por qué? Porque es agua que cae del cielo. Y todos los que se establecen en la revelación, en su palabra, que es el arca, fueron salvos de morir en pecado, que es de morir en el agua, de aquí. ¿Sí? Ese es un punto nada más así. Después lo vamos a ver más amplio. Ahorita vamos en el proyecto que ya traemos. Entonces, aquí, el espíritu y el alma ya son creados. Pero el alma, por soberbia, desobedece. Ahora el espíritu debe mantenerse donde está el alma. Hoy día así sucede. Si a alguno de ustedes se le ocurre ahorita drogarse, inyectarse y todavía hacer cualquier cosa pecaminosa, su espíritu va a seguir con ustedes. El espíritu va a seguir. Lo que decide el alma, lo hace el espíritu. ¿Sí? Mateo 18:18, ¿qué dice? Mateo 18:18. Estamos enfatizando, este entendimiento es espiritual, no es carnal, no es literal. ¿Qué dice? De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Ok, vamos a entender eso. Todo lo que permitas o prohíbas, atar es prohibir, todo lo que prohíbas en la tierra, en la carne. Tierra, Adán fue hecho de tierra, simboliza la carne. Todo lo que prohíbas a la carne será también prohibido en lo espiritual. ¿Y quién es la que prohíbe? El alma. El alma es la que decide, la mente. Alma en arameo significa psiquis, ya lo sabemos. Todo lo que usted en su mente prohíba a su carne, también va a ser obedecido en lo espiritual. O sea, el espíritu sigue obedeciendo lo que el alma decida. ¿Y luego qué más dice? Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Ok, todo lo que usted quiera permitir que haga la carne, aunque sea pecaminoso, también el espíritu lo va a hacer. ¿Sí? O sea, la que domina y manda es el alma. Y manda sobre la carne y manda sobre el espíritu. ¿Qué dice Cristo Jesús en una de las parábolas? Porque todo poder se me ha dado sobre los cielos y sobre las aguas, sobre lo espiritual y sobre el pecado. Amén. ¿Sí? Todo poder. Y ahí ese poder está en el libre albedrío que tiene el alma. ¿Sí? Bueno, vamos a pasar ahora a lo que dice Romanos 3:23. Ay, me está cayendo fuerte algo,
Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ok, aquí vemos que toda la creación pecó. Unos porque cometieron el pecado y otros por obediencia. En el caso del Espíritu, obedeciendo la palabra de Dios de servir al menor, tanto pecó el que mata a la vaca como el que le detuvo la pata, dice el dicho, ¿verdad? O sea, tanto pecó el alma por soberbia como el espíritu por seguirla, por así decir. Aunque el espíritu no desobedeció, el espíritu obedeció a la palabra de Dios que dice, tú deberás servir al menor. El espíritu obedece y el espíritu está ahí por haber obedecido. Pero no hay injusticia, más bien allí es donde se va a reflejar la justicia, porque el espíritu produce fe. El alma no produce fe, el alma tan solamente cree. Es la que tiene el libre albedrío. El alma tiene el poder de creer o de no creer. ¿Sí? El alma no. El querer está en Dios. El hacer está en Dios. ¿Sí? El querer y el hacer están en Dios, en lo espiritual, en el poder de Dios. Pero el creer y el no creer, el creer en la palabra de Dios y el no creerla, están en el alma. Dice Pablo, porque creí, hablé. Si yo hablo, yo siembro. Y lo que yo siembro se va a manifestar. Lleva relación con el hacer, pero para ello hay que creer. Por eso dice la palabra que Cristo nuestro Señor se entregó para la salvación de todos los hombres. Aún aquellos que nacieron allá hace 5 millones de años, no de 2000 años para acá, sino también de los antiguos. Dice, mayormente para los que creen. ¿Por qué? Porque son dos las salvaciones. Primeramente la salvación espiritual, que ya Dios ya pagó, y después la salvación del alma, que debe ser por obras en fe. Pero ese es otro tema, después lo ampliamos. Aquí tenemos que todos pecaron y todos son destituidos de Dios. Ahí vemos que todos se alejaron de la presencia de Dios. Todos se alejan de la presencia de Dios. Y vienen a una etapa de condenación. Pero siguen siendo hijos de Dios. Sí. Seguimos siendo hijos de Dios. Seguimos siendo. Malos hijos, desobedientes, pero seguimos siendo. De hecho, aquí tenemos al desobediente y al obediente. El obediente es el espíritu. El desobediente fue el alma. Aquí lo que pasa es que nosotros nos retiramos de la palabra de Dios. Nosotros somos los que nos retiramos de la palabra de Dios. Cuando yo me retiro de la palabra de alguien es porque ya no le creí y lo olvidé. Vamos a decir, si la prima me dice a mí algo y yo no le creo, al poco tiempo me olvido de su palabra, esa palabra muere en mí. Así también la palabra de Dios, que es Cristo Jesús, muere en los pecadores. Por eso dice que Cristo Jesús murió por los pecadores. Ahora los muertos espirituales son los pecadores, no que haya muerto Cristo, porque Cristo es la palabra de Dios. Sí. Los que murieron espiritualmente son el espíritu y el alma. Son muertos espirituales. Hoy día todos aquellos que no conocen la palabra revelada, no la palabra escrita, el entendimiento de la palabra escrita revelado, los que no la conocen son muertos espirituales. Por eso dice la palabra, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Por qué? Porque todo aquel que no conoce por revelación la palabra es muerto espiritual. Por eso Nicodemo, que conocía la ley y las escrituras completamente al revés y al derecho, le dijo, Cristo, en verdad te digo que si no naces de nuevo, no vas a conocer el reino de los cielos. No verás la gloria. Aquí tenemos que entender que sí conocía la palabra en lo literal, pero no tenía revelación alguna. Necesita haber revelación de la palabra para que el alma se renueve. Amén.
¿sí? Una vez que el alma se renueva, es el nuevo nacimiento. Al haber el nuevo nacimiento, es cuando aquel ser resucita a Cristo en él. O sea, ya murió aquí, pero cuando vuelva a recibir la palabra, resucita a Cristo otra vez. Tuvo que morir para poder resucitar. ¿Sí? Ok, ya murió. Aquí estamos, somos muertos espirituales. Pero después por fe y por escudriñar en las Escrituras y por pedirle a Dios que nos dé el entendimiento, Cristo resucita en nosotros. A ustedes les está pasando en estos momentos. Amén. Están entendiendo que ya Cristo está, la palabra se les está revelando. Este es el nuevo nacimiento. Este es lo que a ustedes los hace ser otra vez hijos de Dios. O sea, como al principio, desde aquí somos hijos de Dios, pero no lo sabemos nosotros, lo sabe Dios. Él sí sabe que somos sus hijos, Él no nos abandona, Él siempre estuvo con nosotros, siempre ha estado con nosotros y siempre va a estar con nosotros. Aún Satanás es hijo de Dios. Cuando Dios llamó a sus hijos, entre ellos iba Satanás, lo dice Génesis. Somos hijos literalmente, ¿no? Somos hijos de Dios. Sí. Pero ya cuando conocemos la revelación, Ya sabemos somos nosotros. hijos de Dios, No, ya sabemos nosotros. espiritualmente, ¿no? No, ya sabemos Sí. nosotros. O sea, cuando no conocemos la revelación, nosotros no conocemos que somos hijos de Dios, no lo sabemos. Dios sí lo sabe, nosotros no lo sabemos. Cuando nos llega la revelación, ahora nosotros sabemos que siempre hemos sido hijos de Dios. Ejemplo, si tiene usted, primo, 5 hijos, 3 le salieron muy malos, rateros, borrachos, matones, y 2 le salieron buenos, profesionistas, lograron escalar muy alto, son económicamente muy establecidos, pero para usted siguen siendo hijos los 5. Los 5 los quiere. Que unos sean malos y otros buenos no dejan de ser sus hijos. En el caso de aquí de nosotros, la condenación nos hace retirarnos. Sí, porque pecamos todos de soberbia y nos retiramos de la presencia de Dios. Vámonos ahí a 2 de Pedro 2:4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Ok, ahí hay 3 palabras. Perdonar. Perdonar simboliza en arameo, significa olvidar, abandonar. Perdonar es abandonar, olvidar. Y luego, la otra palabra que aparece ahí es arrojar. Arrojar. Un árbol arroja flores, salen de su interior. No que los aviente, no. Salen de sí mismo. Arroja flores, arroja hojas. ¿Sí? Y juicio quiere decir voluntad. Cuando aquellos antiguos viejitos decían, este chiquillo no tiene juicio, se está refiriendo, no tiene control de su voluntad. ¿Sí? Ya ven cómo eran traviesitos. Bueno, entonces dice, si Dios no perdonó a sus ángeles que pecaron, no perdonó quiere decir no abandonó, no se olvidó de ellos, a sus ángeles que pecaron, sino que arrojándolos, o sea, los detuvo en un lugar de oscuridad. Estamos hablando del infierno, ¿sí? Que es alejado de Dios, es lo que significa alejado de Dios, reservándolos a un juicio, reservándolos a su voluntad postrera, ¿sí? A su voluntad, sigue siendo el propósito de Dios. O sea, que si nosotros pecamos, ya estaba dentro del propósito y conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque lo dice Romanos 1:17, es por fe y para fe. A ver, vámonos a 1:17. Hermanos, Sí.
Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, más por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Amén. Bueno, entonces vamos aclarando esto. Aquí en este punto, cuando los espíritu y alma cometen pecado, se retiran de Dios. Ese es el punto de la muerte espiritual. Es cuando el pecador se olvida de la palabra. La palabra muere para el pecador. La palabra muere para el pecador. No que Cristo haya muerto en físico, porque Cristo es espíritu, no puede morir. Dios es inmortal. Amén. Si ustedes creían que Dios puede morir, ahí hay un tropiezo. Por eso dice, bienaventurado aquel que no encuentre tropiezo en mí. Si creían que Dios puede morir, ahí andaba un poquito equivocado. Dios no puede morir. Dice en Juan, Dios dice, porque yo pongo mi vida, porque tengo el poder de volverla a tomar. ¿Sí? Tengo el poder de volverla a tomar. Dice Dios, yo pongo mi palabra, porque tengo el poder de volverla a retornar. ¿Cómo regresa la palabra a Dios? Pues por medio de nosotros, en acciones de gracias, por fe. Es la misma palabra que Dios nos da para que lo alabemos en acciones de gracias. La alabanza es en acciones de gracias, no en cuerpo, no en gritos, no en baile físico, no. La alabanza es en espíritu y en verdad. Juan Amén. 4:24. ¿Sí? 4:24. Sí. Evangelio. El Evangelio, Juan 4:24. Desde el 23, para que lo entienda mejor la hermana, porque me pareció que tenía dudas. Dice, Dios es espíritu, los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Si se fijan, no dice que en carne y en sangre, no dice, dice en espíritu y en verdad. Vámonos al 6:63. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Amén. Entonces, las palabras de Dios son espíritu y son vida. Es Cristo Jesús. Y Cristo Jesús nos dice, yo soy el pan de vida, yo soy la verdad, yo soy el agua viva. Sí, el agua, hablamos hace un momento que el agua terrenal es temor. Cristo Jesús es agua viva, es lo celestial, es lo espiritual. ¿Sí? No es lo terrenal, no es temor. Entonces hay que ir definiendo. De tal manera que aquí en el infierno es la muerte espiritual. Es la muerte espiritual. Luego dice la palabra, voy a buscarla, dice, y vi caer a Satanás. Como un rayo. Mire, aquí metí la palabra Satanás y apareció Job 1:6, dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Satanás es hijo de Dios, lo dice la Escritura. Pues entonces Satanás no fue creado, no fue una parte de su creación nomás. La creación nosotros la hicimos, ahorita lo voy a explicar. Estoy buscando para nada más confirmar que dice Cristo, y vi caer a Satanás como un rayo. En Ezequiel, con Isaías. Es Isaías, ¿verdad?
Dice Lucas 10:18. Dice Lucas 10:18. Dice: dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Fíjese, yo veía, dice Cristo Jesús, dice el verbo que se hizo carne. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Vamos a ver que cuando habla que Satanás caída del cielo, viene de la parte espiritual, que somos nosotros los hijos de Dios. Nosotros caímos del cielo y nos vio caer como un rayo es luz. Nosotros somos hijos de luz. Amén. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a ver lo que dice Juan 1:14, y el verbo se hizo carne. Aquí está el mundo. El mundo. Y aquí está la carne. Y Cristo Jesús, que es la carne, veía caer a Satanás. Que nos encarnábamos. ¿Por qué? Porque hay que ver que nosotros estamos en una parte alejados de Dios. Nosotros estamos contaminados. Y aquí es donde nacen los 7 demonios. En el infierno están los 7 demonios. ¿Sí se acuerdan de ellos? Es el odio. El odio, la envidia, Lujuria. la lujuria, Egoísmo. lujuria, avaricia, la gula. Le puso el odio. El odio, sí, es el 3. La soberbia. Soberbia. La soberbia y la pereza. Ujú. Ok. Aquí es donde están los 7 demonios. Las escrituras dicen que la palabra sacó de María Magdalena 7 demonios. Ujú. Quiere decir que están dentro de nosotros. Por eso dice Efesios 6:12, dice, porque tu lucha no es contra mí, dice Cristo Jesús. Tu lucha son contra los 7 Amén. demonios de maldad. Amén. ¿Sí? Estos demonios ya están dentro de nosotros y están atrapados por la carne. Y somos nosotros los que le damos lugar cuando hablamos maldad. Por eso Ni dice, deis lugar. ni le deis lugar al diablo, porque uno es el que habla y uno es el que siembra. Amén. ¿Sí? Entonces, Cristo Jesús, vamos allá a Lucas 24:39, primo. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Ok. Aquí nos está diciendo Cristo, la palabra de Dios nos está diciendo, palpen mis manos, así como ustedes lo pueden hacer, palpen mis manos, mis pies. Dice, esta carne soy yo, el verbo que se hizo carne, conforme lo dice Juan 1:14, el verbo se hizo carne. En ninguna parte de la Biblia van a encontrar que el espíritu se hizo carne o que el alma se hizo carne, no. Van a encontrar en 1 Tesalonicenses 5:23 que el ser es espíritu, alma y carne. Pero no van a encontrar que el verbo se hizo carne, que el espíritu se hizo carne, perdón. El verbo, Primera de Tesalonicenses. sí, 5:23. Dice que el ser se compone de espíritu, alma y cuerpo o carne, ¿verdad? Entonces, Cristo Jesús nos está diciendo, pálpenme, la carne y los huesos soy yo. Porque un espíritu, como fueron ustedes creados, nosotros fuimos creados en espíritu. Nosotros no podemos tener ni huesos, ni carne, ni sangre. La carne, los huesos, la sangre, es Cristo Jesús, es el verbo que se hizo carne y se manifestó entre nosotros. Lo dice Timoteo también, manifestado. Primera de Tesalonicenses, ¿qué, primo? 5:23. ¿Me leo? Sí, por favor. Y el mismo Dios de paz
os santifico por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irrepresible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ok. La venida de nuestro Señor Jesucristo es cuando nos caiga la revelación. Amén. La palabra revelada, Amén. la palabra de Dios es nuestro Señor Jesucristo. No es que Él venga. No es que vaya a venir físicamente, sino que se nos va a revelar en una mente que nos va a dar el nuevo nacimiento. Ese nuevo nacimiento es porque aquí es la muerte espiritual. La resurrección de Cristo Jesús en nosotros, la resurrección de la palabra en nosotros, es el nuevo nacimiento. Hasta que nos caiga la revelación, vamos a estar naciendo como hijos de Dios. Vamos a Lucas 1:35. Está fuerte ese, pero es necesario que se entienda espiritualmente. Lucas 1:35. ¿Qué dice? Respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Ah, ok, ya está ahí. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. El Espíritu Santo nos trae solamente sabiduría y revelación. Cuando el Espíritu viene a nosotros es porque nos está trayendo revelación, nos está trayendo sabiduría. ¿Sí? Y desde luego que nos está cubriendo Dios con su sombra, que es la carne. Él nos está protegiendo, Él es la carne que atrapó al pecado en la carne, conforme a Romanos 8:3. Dios atrapó la maldad en la carne. Por eso cuando nosotros nos encarnamos, ya el pecado se quedó en la carne. Ahora el espíritu ya es otra vez libre, ya es salvo. Desde el momento en que nace por agua, aquí ya el espíritu es salvación espiritual. Del espíritu. Cuando nacemos por agua es la salvación del espíritu. Y cuando nacemos por sangre, que es el nuevo nacimiento, es la salvación del alma. Si se fijan, las dos gracias de Dios, una es que el Verbo se hizo carne para la salvación del Espíritu, y la otra es que nos da la sabiduría a través del Espíritu Santo para que nazcamos en una mente renovada, el nuevo nacimiento, y es la salvación del alma. ¿Sí? Ahora, ¿qué sigue? Estábamos que Dios nos da por el Espíritu Santo la revelación. ¿Luego? ¿Qué me dijo? 35. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Con H mayúscula. Con H mayúscula. Ok, el santo ser que nace cuando llega la revelación se le conoce ahora como Hijo de Dios. Con H mayúscula. Hay gente que cree que María en este caso iba a tener un bebé, por eso la metáfora usa una mujer, pero ahora ponga un hombre, ponga el primo. Y le digo, primo, cuando usted reciba la revelación, el santo ser que va a nacer en usted va a ser llamado Hijo de Dios, pero es él mismo, su alma, la que va ahora a nacer en una mente renovada. Porque un hombre no puede tener hijos pariéndolos, vamos. Pero la metáfora, la escritura en lo literal usa una mujer para confundir, para que no haya revelación. Pero en este caso yo pongo al primo como hombre para que se entienda. Y el santo ser que nacerá en usted al recibir la revelación va a ser llamado Hijo de Dios. Amén. Él Gloria es a el Dios, Hijo de amén, Dios. amén. Bien, Gloria a Dios. ahora vamos a las preguntas y hasta aquí vamos a llegar hoy.